Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Ni tus pecados podrán apagar el amor. Estábamos escuchando a la hermana Glenda, que nos hacía la introducción de este programa. Y como le digo, no es Radio María esto, no se confunda. Vamos a hablar de Pablo de Tarso, de un personaje que tiene mucho que ver con nuestro pensamiento actual, con cómo vemos las cosas, cómo las comprendemos. Por lo tanto, va a resultar muy interesante, creo yo. Así que agradezcanle a María Elena que a través de las redes sociales se ha comunicado, como siempre lo hace, y ha sugerido este apasionante tema. Por lo menos a mí me resulta apasionante. Para ir conociendo a nuestro personaje, vamos a comenzar situándonos en la época. Vamos a decir que luego de que Jesús murió, que se dice que murió, algunos dicen a los 36 años, sino a los 33, pero básicamente estamos en el siglo I. Yo no creo que usted haya nacido en esa época, ni tenga una abuela que le haya contado algo, porque tampoco, hace mucho tiempo de eso. Así que siglo I después de Cristo, es decir, desde el año 0 hasta el año 100. Entonces, 20 años después de la muerte de Cristo, aparecen las primeras reseñas de Jesús. Tengan en cuenta que Jesús vivió en Galilea, en Nazaret, deambuló por esas zonas y una vez muerto, él era un judío, como todos sabemos, pertenecía o estaba muy cerca del pensamiento fariseo, el pensamiento de los fariseos. Recuerde que en esa época de la provincia de Judea, una provincia romana del siglo I, lo que más había eran cuatro corrientes judías. Y estas eran los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes o celotas, como a usted más le guste. Y resulta que los saduceos eran unos tipos muy concretos. Usted a un saduceo le venía a explicar cosas así muy profundas y el saduceo le decía... No, eso no le decía, a ver, esto le decía. ¿Dónde estamos? Que estoy perdido, aquí. A mí no me vengas a decir nada complicado, porque para mí lo único que vale es lo que está escrito en las escrituras. Y por escrito, ninguna cosa de ahí de andar interpretando la escritura. Si la escritura dice uno es uno, si la escritura dice blanco es blanco, no se refiere a nada clarito, blanco, así de simple, ¿se entiende? Entonces el saduceo era un tipo que no tenía medias tintas. El tipo no decía, bueno, puede ser que la escritura se refiera a... No, eso hacían los fariseos, que es otra de las escuelas que había. Y los fariseos empezaron a tener bastante influencia porque pertenecían más a una clase social un poquito más mediana a baja, mientras que los saduceos eran gente que pertenecía a clases sociales más pudientes. Entonces, ¿se acuerda del famoso Sanedrín, el que lo juzgó a Jesús? Bueno, en ese Sanedrín había muchos saduceos. Estaba compuesto en general por saduceos. Y algún que otro fariseo tenía ahí cabida. Pero los fariseos eran gente que justamente buscaban interpretar las escrituras y no se quedaban solamente con el Pentateuco. Los saduceos sí, a los saduceos usted le decía, ¿y no viste que hay otras escrituras además del Pentateuco, de los 5 libros sagrados, estos del Deuteronomio, Éxodo, Génesis y todos esos? Sí, pero no me interesan, ya sé, vos estás hablando de los salmos y de los libros de los profetas, pero esas son todas interpretaciones posteriores. A mí lo único que me sirve es el Pentateuco, y lo que diga la ley de Moisés es la ley de Moisés, y es la única ley que hay, ¿se entendió? Sí, sí, está bien, no te preocupes. Así que, fíjese, los saduceos eran tipos que no creían en una vida futura, porque eran simples, eran tipos simples, decían al pan pan y al vino vino, decían... Si el Pentateuco, que significa 5 libros sagrados, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y bueno, el último dedo no me lo acuerdo, alguno más. Si estos libros
eran los que tenían la ley mosaica. Acuérdense que los judíos vivían y viven, ¿no? Cumpliendo un reglamento de conducta muy estricto. La Mishnah, la ley judía, decía que había 613 mandamientos que cumplir. O sea que usted se levantaba a la mañana, como buen judío, hoy en día también, vio los judíos estos que tienen aquí desde las patillas, como que les crece una trenza larguísima y que usan esos sombreros muy del estilo de culturas por las que pasaron los judíos básicamente en la diáspora, ¿no? Culturas de Europa oriental, ¿no? De esos países por donde los judíos tuvieron que transitar. Bueno, esos judíos en su vida diaria tienen muchas leyes que cumplir, por ejemplo la de la comida, que tiene que ser comida kosher, comida adecuada, y los judíos, usted sabe, no pueden tomar la sangre de un animal. Por eso cuando un judío quiere comprar un trozo de carne, de vaca, supóngase, porque el cerdo lo tienen prohibido, tanto como los musulmanes, ¿qué tiene que hacer el judío? Tiene que desangrar al animal. Y lo tiene que desangrar, pero con unas reglas súper detalladas. O sea que no es agarrar al animal y cortarle el cuello. Así que los saduceos lo que hacían era cumplir perfectamente la ley. Porque ellos pensaban que al cumplir la ley perfectamente, Dios los iba a querer más. Es decir, iban a ganarse el favor de Dios. No creían en una vida futura. No pensaban, no se detenían a pensar que hubiera nada después de la muerte, simplemente porque Moisés no lo dijo. En el Pentateuco no figura en ningún momento que vaya a haber una vida después de la muerte. No esperaban tampoco una cuestión escatológica, apocalíptica, que vaya a venir un Mesías a salvar a todo el pueblo judío, a redimirlo y a traer una Jerusalén celeste. No. Ellos vivían el día a día, cumplían los mandamientos al pie de la letra y esperaban satisfacer con eso a Dios y que Dios lo trate bien. Fíjese qué simple. Pero al mismo tiempo estaban los fariseos, que los fariseos vio como siempre pasa. La gente normal, la gente común, no el teólogo, tiene otras necesidades, como por ejemplo necesidad de protección, de cariño, de contención, de cumplimiento de ciertas promesas, o sea que le aseguren que va a estar bien después de la muerte. Entonces venían en los fariseos y empiezan como a acercarle a la gente la ley. Esa ley mosaica, los fariseos se la adaptan y le hablan a la gente. Eran muy carismáticos los fariseos, como una especie de sofistas griegos, ¿no? Que le hablaban a la gente y le enseñaban la ley, pero con las palabras de la gente. Es como si alguien viene y le habla a usted, no sé, en latín, ¿no? O en sánscrito, y usted no entiende ni jota. Viene alguien y le habla, le recita un mantra, le dice Om Triambakam Yajamahe Sugandim Pustivardhanam Urvaru Kamiva Vandhanam Mrityor Mukshiyamam Ritat. Y usted dice, ¿qué me dijiste? No me estarás insultando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno le dicen cosas en un lenguaje muy complejo, como sucede con la jerga de la ciencia también, vio cuando un científico a veces habla con una jerga muy específica y uno no le entiende ni jota, no sabe si está diciendo algo buenísimo o algo terrible, si se acaba el mundo mañana, por ejemplo. Entonces los fariseos no, los fariseos le explicaban las cosas y le permitían acceder al hombre común y a la mujer común a estas verdades. Bueno, y se considera que Jesús era un fariseo, o sea que había tenido formación farisea. Algunos dicen que Jesús era o bien un viudo o bien soltero, pero como en la cultura judía todo el mundo se casaba, no es como ahora que usted puede tener 50 años y todavía dice, ay, vos sabés que todavía no encontré a la mujer de mi vida, la estoy buscando a mi media naranja todavía. Bueno, en la época de los judíos no. Usted, en la época de los judíos, se casaba enseguida, porque se daba por sentado. La ley misma mosaica lo prescribía, usted tenía que casarse. Entonces, muchos dicen que Jesús era un tipo que había estado casado y que seguramente su mujer, no sé, habría muerto. Y algunos otros que era soltero. Pero bueno, no hay tanta certeza de eso.
Entonces los fariseos eran personas que cuando en el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén y vino la diáspora, y en el 135 peor, ¿no? Cuando los destruyeron a los judíos del todo, eh, lo que sobrevivió, que ya lo hemos hablado cuando hablamos del asedio a Masada, hemos contado que lo que sobrevivió eran los fariseos, porque el fariseo tenía el espíritu de la ley, el espíritu de la escritura. No era letra muerta como el saduceo. El saduceo era de templo. Usted tenía que ir al templo, hacer el sacrificio, a cumplir todos los reglamentos, pero el fariseo no. El fariseo se quedaba con la esencia. Por eso dicen que Jesús, cuando hablaba de que la ley no hacía falta cumplirla al pie de la letra, sino el espíritu de la ley, es como la diferencia que ocurre a veces entre los jainistas y los budistas. Ambos practican el ahimsa, que es la no violencia. Sin embargo, para el jainista la no violencia es como la del saduceo, es literal. Usted no puede pisar un bichito en el suelo ni por error, porque usted está incurriendo en un karma maligno que usted va a tener que pagar, porque pisó un bicho y en la vida anterior usted va a ser un bicho y lo van a pisar. En cambio los budistas dicen otra cosa. Dicen, por ejemplo, no te preocupes porque no se trata de que no pises el bicho, porque el bicho en algún momento lo vas a pisar, o te vas a tragar uno cuando vas andando en moto y bostezás. No, se trata de otra cosa, ¿sabes qué? Se trata de que si tenés que matar un bicho, porque por ejemplo, no sé, tenés la casa llena de hormigas, que lo hagas sin saña, sin maldad, que lo mates, pero que lo mates no porque le tenés bronca o porque te crees superior o porque sentís que ese bicho no es digno de estar ahí y vos sí, sino simplemente porque tenés que hacerlo. Y sabés que es así, inevitable. Y ahí no vas a generar ningún karma. Entonces los budistas no decían no haga daño, decían si tiene que hacer daño hágalo, porque es imposible no hacerlo. A veces, como dice la iglesia, uno hace daño de pensamiento, palabra, obra u omisión. A veces uno, no sé, no vio a cierto amigo que pasaba por la acera de enfrente y no lo saludó, y ese amigo se ofende. Y uno dice, pero si yo no lo hice a propósito. Bueno, fue por omisión. Entonces, saduceos y fariseos tenían una visión diferente de las cosas. El fariseo era como más plástico. Por eso Jesús, que tenía estas ideas innovadoras, estas ideas tan diferentes, que llegaban mucho más fácilmente a la gente también, y que molestaban a los saduceos, al poder establecido, estaban mucho más cerca de los fariseos. Por eso muchos dicen que él tendría una formación posiblemente farisea. Luego estaban los esenios, que eran unos tipos que se iban a vivir, que ya hemos hablado también, que se iban a vivir así en la lejanía de las ciudades, en comunidades donde compartían todo, donde uno entraba a vivir con ellos y tenía que todas sus posesiones venderlas y darlas a la comunidad. La comunidad lo que hacía era, con eso se autoabastecía y esperaban, ellos sí eran apocalípticos, y los fariseos también. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, pensaban que iba a venir el fin del mundo. Y el fin del mundo era que el Mesías iba a aparecer, o Mesías iba a aparecer, que era un tipo, por así decirlo, empoderado por Dios. Era un tipo común, como los antiguos jueces de Israel, como Sansón, que Dios iba a elegir para que matara a todos los contrarios, convenciese a todos los que no practicaban la ley correctamente, y todos los judíos se pusieran a practicar correctamente la ley, y viniera la Jerusalén celeste. O sea, viniera un momento de la historia donde Israel fuese la cabeza de las naciones, respetada y valorada por todas las demás, la más importante, y que tuviera una gloria que los judíos sentían la carencia, o sea, sabían que hacía siglos que no tenían, que los habían llevado presos los egipcios, los asirios, bueno, todo el mundo les había hecho de todo y no les iba muy bien. Entonces, los fariseos generaban esta expectativa de un mundo maravilloso por venir. Y Jesús encarnaba mucho de estas ideas. Hablaban también de un mundo después de la muerte. Los fariseos, ellos sí creían en un mundo donde uno recibiría un premio y estaría con Dios si se había
portado bien, había cumplido todos los reglamentos, y si no estaría como en una especie de oscuridad infinita, una ausencia de Dios, básicamente por toda la eternidad. Pero no había algo muy complejo, ¿eh? No se crea que había un cielo, un infierno y el alma y el cuerpo, tampoco había una cosa tan elaborada. Entonces los esenios sí tenían esta cosa apocalíptica. Y fíjese esto que le digo de vender todo y compartirlo, qué parecido que es con las primeras comunidades cristianas, que justamente se basaban en eso, se basaban en poner todo en conjunto, una especie de comunismo, ¿no? Muy diferente a lo que pasó después con la iglesia. Pero bueno, originalmente tenían esto de compartirlo todo, como los esenios. Y luego estaban los celotes, que los celotes no son unos tipos muy celosos, simplemente. Podrían ser celosos también de sus esposas, pero básicamente tenían mucho celo, se lo digo con C, que a mí no me sale porque como soy argentino se me traba la lengua cuando quiero decir la C al estilo español y termino escupiendo a todo el mundo, que por eso evito hacerlo, porque me han dicho, trata de pronunciarlo como a vos te sale porque me estás escupiendo todo, ¿eh? Así que trato de hablar con la C como si fuera una S, a mi estilo. Entonces los celotes creían que tenían que ayudar al Mesías, básicamente, como diciendo, el Mesías no se pone las pilas, vamos nosotros a matar un montón de romanos que están oprimiendo a nuestro pueblo, vamos a hacer algo por ello. Y bueno, caudillados por algún cabecilla, iban actuando. Bueno, finalmente sabemos cómo es la historia. El Imperio Romano se cansó y en el año 70 los masacró a todos y produjo la diáspora de los judíos que se dispersaron. Quedaron en Jerusalén, quedó algo, unos pocos que fueron destruidos en el 135 del todo, porque el emperador siguiente, que ahora no recuerdo cuál era, directamente estaba repodrido de los judíos. Porque mientras que otros pueblos de otros lados no tenían ningún problema en aceptar a Roma, aceptar a sus dioses, vio que los romanos le decían, ustedes pueden seguir con la religión que tienen, no hace falta que cambien nada, solamente nos tienen que pagar el tributo a nosotros, nosotros vamos a decidir qué gobernadores ponemos y el resto sigan como ustedes quieran. Inclusive ustedes que son judíos, que son medio complicados, les vamos a dar unos permisos especiales para que puedan donar dinero al templo de ustedes, ese templo que tanto quieren, el templo de Jerusalén. No los vamos a obligar a que rindan culto al emperador como Dios, porque sabemos que va en contra de su religión, y una serie de cosas más que les vamos a conceder. Pero esperamos que con todo esto vaya todo bien y no provoque ningún problema, Bueno, todo lo contrario. Los judíos, si bien eran los que más, en la provincia de Judea, por ejemplo, y creo que también de Galilea, los que más tenían atribuciones dadas por los romanos, no supieron en algún sentido satisfacerse con esto, sino que constantemente hacían revueltas. Y en una de esas revueltas los cansaron a los romanos, que veo cómo es el Imperio Romano. El Imperio Romano ante la primera le dice, tranquilo, a la segunda le dice, te dije que tranquilo, y a la tercera lo masacra. Bueno, eso hicieron con los judíos. Así que a partir del año 70 y luego ya a partir del 100 en adelante ya casi no quedó nada de Jerusalén, por eso queda solo esa pared que se llama el Muro de los Lamentos, que es donde van los judíos hoy en día a balancearse frente al Muro de los Lamentos y a lamentarse por no haberse portado bien con los romanos en su momento, que si se hubieran quedado más tranquilos hubieran tenido todavía el templo. Y estarían ahí, encima, pero por derecho propio, no metidos por la comunidad internacional luego de la Segunda Guerra Mundial. Y no habría el problema que hay con Palestina hoy en día. O vaya a saber qué. Pero bueno, ahí en el año 70 ocurrió la diáspora. Es decir, se empezaron a ir los judíos en todas direcciones, que huían de la destrucción de Jerusalén. Los que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén murieron seguro, incluida la agrupación de cristianos que había en la ciudad de Jerusalén, que eran los más cercanos a Jesús, básicamente. Y Jesús murió en el año, suponga, 30, por ahí, ¿no? Se considera que él tenía 36 años o 33, año 30. 20 años después,
el 50, empezaron a escribirse cosas acerca de él que luego tomarían la forma de lo que conocemos como los evangelios, ¿no? Esos 4 evangelios, por lo menos los canónicos que nos han llegado a nosotros. Y, y muchos judíos fueron a la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Simplemente huir e ir para salvar la vida a otros países. ¿Qué países? Bueno, fueron a Asia, distintos países de Asia, a países africanos como Egipto también, y en esas comunidades de judíos en otros lugares hubo como una suerte de mezcla, y los judíos se fueron mezclando con otras culturas, se fueron helenizando. A los judíos de la diáspora, los que habían huido, se los conoció como judíos helenizados. No era porque sus esposas se llamaran en gran medida Helena, no, sino porque, bueno, a todo lo que es tocado por el espíritu griego se le llama helenizado, ¿no? Ha quedado helenizado. Entonces, por ejemplo, a usted lo toca un griego y usted inmediatamente queda helenizado. Y ante los ojos de todos los demás, usted es un heleno. Así que estos judíos tenían mucha influencia de las ideas griegas y van a jugar un papel muy importante para nuestro amigo Pablo de Tarso. Pero bueno, el Nuevo Testamento está escrito, no está escrito por orden cronológico. Vio que cuando usted lee el Nuevo Testamento dice, bueno, a ver, acá primero, me voy a hacer el sonido de hojas. Acá en las primeras páginas, sí, está el Nuevo Testamento, está los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. ¿Y qué viene después? Bueno, vienen los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. ¿Qué viene después? Bueno, vienen las cartas paulinas, cartas a todos lados, a los tesalonicenses, a los corintios, a los efesios, a los gálatas, carta de Timoteo, Pedro, carta de Juan, todas las cartas que usted se imagine, a Tito, y finalmente el Apocalipsis, atribuido a San Juan. Así que en ese orden se ha escrito la Biblia, el Nuevo Testamento. Bueno, esto no es así. Usted cuando abre el Nuevo Testamento, por supuesto, encuentra Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después las cartas paulinas. Pero usted sabe que lo que primero se escribió fueron las cartas paulinas. Cuando Pablo de Tarso empezó a escribir esa famosa correspondencia, esas epístolas, esas cartas, a distintas comunidades, comunidad de Éfeso, comunidad de Corinto, comunidad de Galacia, bueno, de Roma también, no había todavía nada de lo que hoy conocemos como evangelios. O sea, no era que Pablo podía leer esos evangelios e inspirarse en ellos. Así que el orden que encontramos en la Biblia no es el orden en que fue todo eso escrito verdaderamente. Y tampoco los 4 evangelios están puestos en orden. Fíjese que está Mateos, Marcos, Lucas y Juan. ¿Pero qué viene primero realmente? Bueno, primero se escribió el de Marcos. Marcos fue el primer evangelio escrito de los 4 canónicos. Luego vino Mateo, luego vino Lucas y finalmente el evangelio de Juan, que es un evangelio totalmente distinto. Es como si se hubiera tomado usted un peyote más o menos mezclado con ácido lisérgico y el hongo de San Pedro. Bueno, ahí le sale el evangelio de Juan. Usted fíjese que el Apocalipsis también tiene estas características, pero no es el mismo Juan, el mismo de el Evangelio de Juan que el Apocalipsis de San Juan no es el mismo tipo. Y además de todo, para complicársela más, no existió un Mateo que escribió el Evangelio de Mateo, ni un Marcos el de Marcos, ni un Lucas el de Lucas, que algunos dicen Lucas era el médico, Lucas el médico. No, tampoco. No hay nada probado de todo esto. Inclusive de las cartas de Pablo, que son, me parece que son como 20 cartas. De las 20, 13 son realmente atribuidas a Pablo. Todas las demás son cartas seudónimas, es decir, son cartas que otras personas escribían en nombre de Pablo. Por lo tanto, tampoco son de Pablo. Pablo escribió en el poco tiempo en que él pudo escribir esas cartas. Así que vemos que el orden
en que está escrito el Nuevo Testamento no es cronológico. Usted no lo va a encontrar en el mismo orden que fue escrito, sino que se lo ordenó así. Vamos a escuchar para ir dejando que todo esto se asiente, una canción de la hermana Glenda también que dice: tú estás en el secreto. A ver, y ya volvemos, ¿eh? Te espera. Mi padre está en los secretos